Arely Jalad arremetió contra Milei y lo expuso en vivo. Bueno, Javier Milei esconde la guita. ¿Qué guita? Bueno, la guita con la que hace pagos al FMI y hace pagos a otros organismos y no sabemos de dónde sale. Para mí es el tema más relevante en estas horas, porque tenemos que saber si este gobierno nos endeuda, si este gobierno nos endeuda a qué tasa, si este gobierno nos endeuda bajo qué condiciones. Tienen que ser claras las cuentas públicas. Bueno, el gobierno no lo hace, esconde un montón de cosas, así como esconde el oro del Banco Central, que no sabemos dónde está, esconde la letra chica del acuerdo con el FMI, que no sabemos dónde está, esconde la letra chica de los acuerdos con Estados Unidos, y ahora directamente escondió 850 millones de dólares. ¿Viste que te hablan de corrupción? ¿Dónde está la guita? Ahora les voy a leer la nota de Fer Alonso, que la publicó el viernes en El Destape. Y al día de hoy seguimos sin saber. Tenemos algunos indicios, vamos a ir mostrándolos. Pero la verdad que es notable que no sea un tema de primera línea de agenda. Que es ¿dónde está la guita? ¿Dónde están en este caso 850 millones de dólares? ¿Y de dónde salieron? ¿Y a qué precio salieron de dónde salieron? Bueno, ese es uno de los temas que quiero mencionar. El otro, en un rato vamos a repasar el cruce entre Miguel Ángel Pichetto y Marcos Galperín. No tanto por Pichetto, que con esto se ve que se quiere sumar unos porotos y los sumará por lo menos en visibilidad, sino por el personaje, por Marcos Galperín, el hombre más rico nacido en Argentina, pero con domicilio en Uruguay para no pagar los impuestos que corresponde aquí en la Argentina. Lo mismo con su empresa, que ni siquiera está radicada acá en la Argentina. ¿Y por qué además direcciona su queja hacia las empresas chinas que están vendiendo productos en la Argentina, sin explicar que gran parte del auge de esa venta de los productos es por las pésimas políticas económicas que lleva adelante el gobierno que él apoya? Y que hacen que sea más barato comprar algo producido en otro lugar que hacerlo en la Argentina y que haya trabajo en la Argentina. Pero ¿por qué no se queja? Les dejo la pregunta, que no es mía, la hizo Bernabé Malacalza, uno de los tipos más interesantes para leer en términos de relaciones internacionales. La hizo hace unos días en Twitter y me voy a animar a levantar la mano y responderla respecto de por qué no se mete con otros competidores como los que tiene. Pero quiero arrancar por uno de los temas que va a estar en agenda fuerte en estos días, que es la causa Cuadernos y la doble vara que hay respecto del pedido de celeridad del caso Cuadernos frente a otras. El fin de semana hubo un ejercicio muy fuerte de nado sincronizado de parte del sistema mediático, haciéndose eco de lo que les dijo la Corte Suprema, que se hace eco a su vez de lo que les dicen los medios que están interesados en que la Corte Suprema diga y después esos medios reproducir. Es como un círculo virtuoso o vicioso. Póngale la B corta que quieran. En la cual la Corte Suprema dijo a través de los medios que querían que la Corte Suprema dijera esto, que va muy lenta la causa Cuadernos. Es loco porque recién arrancó el jueves. Pero, como no hay infraestructura, si bien están haciendo refacciones, etcétera, en Comodoro Pi, hasta pusieron un lindo barcito en la entrada. Pero como no hay infraestructura, bueno, van a hacer una audiencia por semana. Y si hacen una audiencia por semana con las decenas de acusados, de imputados, de testigos, de todo lo que van a tener en este juicio, bueno, va a durar añares. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema a través de los medios que querían que la Corte Suprema dijera lo que la Corte Suprema dijo? Que quiere que todo se apure, ¿sí? Que lo hagan rápido, que haya audiencias todos los días, que haya un desfile más sistemático, no solamente una vez por semana, de personas diciendo que el kirchnerismo fue una oda a la corrupción y que Cristina se llevaba miles y miles de millones de dólares en bolsos. Y entonces que eso esté ahí. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que se hable de eso y no se hable de la reforma judicial, de la reforma tributaria, de la deuda, del presupuesto, de la pobreza, de que cierra industria, de que cierra... Claro, que no se hable de todo eso. Y la mejor forma, que ya la descubrieron durante el gobierno de Macri,
es que se hable de una causa judicial. Ahora, nosotros no dejamos de hablar de la causa Cuadernos, el problema es que no decimos las cosas que quieren que se digan. Y siempre contamos que es una causa absolutamente tirada de los pelos, armada por el auxiliar de Fiscalía Diego Cabot, con un amigo de él, que agarró unos cuadernos, que los borroneó todos, que les escribió lo que se le cantó, que se los dio, que le sacaron fotocopias, que armaron una racia nocturna con esas fotocopias, que cuando fueron a buscar los cuadernos no estaban, que después dijeron que los habían quemado, después resucitaron de las cenizas para las elecciones, después hicieron declarar a personas como arrepentidos sin cumplir con nada de lo que dice la ley del arrepentido, esas declaraciones no se grabaron, largos etcétera, todo absolutamente irregular, todo legitimado por los jueces que se juntaban con Macri en la Quinta de Olivos, por la Corte designada por Macri y que sigue en su cargo, y todo armado por un juez, Claudio Bonadío, que se vanagloriaba de hacer derecho penal creativo, ¿sí? Un tipo que nunca tendría que haber estado en ese lugar hacía mucho tiempo. Volviendo a Pichetto, del cual vamos a hablar hace un rato, a Bonadío le salvó la vida a Pichetto en el Consejo de la Magistratura en los primeros años del kirchnerismo, cuando ya tendría que haber sido expulsado de su cargo por haber cajoneado 5 años la causa AMIA, y por Carlos Stornelli, que sigue siendo fiscal, a pesar de que está involucrado en una red de espionaje ilegal, de la cual él hacía uso a través del espía ilegal Marcelo D'Alessio, que está en cana ahora, 13 años, Stornelli sigue siendo fiscal. Y el lado sincronizado de este fin de semana fue, esta causa tiene que ir más rápido, y es la causa más grande que hay en la justicia argentina. Bueno, la celeridad es curioso, porque la Corte Suprema, que cajonea causas por delitos de lesa humanidad, que cajonea todas las denuncias que hay de las provincias de que el gobierno les quita los fondos, que cajonea todo lo que se le canta durante añares, ahora justo este dice que tiene que ir rápido. ¿Y por qué tiene que ir rápido? Supuestamente porque es la causa más grande que hay en el Poder Judicial. Bueno, spoiler, no lo es. No lo es. La causa más grande que ahora les voy a mostrar es la causa que hay por la deuda que tomó Macri, Caputo, Sturzenegger, Duhovne, toda esa banda, y que son 45.000 millones de dólares. Ni cerca es la causa más grande. Pero sobre esa no piden celeridad. Ahora voy a volver sobre esto. Pero quiero mostrarles un par de declaraciones de estas últimas horas respecto a la causa Cuadernos, que también creo que hay que llamar la atención. Una es de Roberto Herrera. El personaje importa porque es el abogado de Víctor Manzanares, y Víctor Manzanares importa porque era contador de la familia Kirchner y es uno de los que declaró como arrepentido en la causa de los Cuadernos. Bueno, escuchen lo que contó su abogado Roberto Herrera respecto de las condiciones de detención del abogado de la familia Kirchner antes de declarar. Mirá. No la pasó bien cuando Manzanares declara como arrepentido y estábamos bajo otro gobierno que era el de Macri. ¿Qué quiere decir con eso? A ver. Y cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia, Sí. donde estuvo casi aproximadamente, no sé si estuvo 28 o 30 días, Ajá. en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas, como estos reflectores, Claro, claro. y filmándolo las 24 horas, Ah. no sabía si era de día, si era de noche, o sea, era un castigo. Ah. A nosotros, cuando logro la excarcelación de él, él entra dentro del sistema de testigo protegido, y nosotros no lo podíamos ver a Manzanares, y el primer día que lo citan, nos podemos, digamos, encontrar con él, Sí. junto con el doctor Di Giuseppe, que del estudio fuimos a verlo, nos citaron a las 2 de la mañana en Lobos, en el medio del campo. Nosotros, para poder verlo a Manzanares, fuimos a un lugar donde no sabíamos qué nos podía pasar. Ajá. Entonces, eso no fue en el gobierno ni del kirchnerismo, ni de Alberto Fernández. Fue en el gobierno donde él estaba declarando como arrepentido. O sea, el tipo contó que a su defendido lo torturaron. Pero es una tortura esto. Estar un mes en una celda con un reflector que no te deja dormir es una tortura. Una de las tantas que hubo en la causa Cuadernos, ¿eh? En la causa Cuadernos detenían gente y le decían, si vos apuntás para arriba te vas a tu casa. Y si vos decís que no hiciste esto, te vas a Ezeiza. Los que apuntaron para arriba se fueron a su casa. Los que no aceptaron la extorsión se fueron a Ezeiza. A Ezeiza, no al aeropuerto, al penal. Y la frase de Stornelli era, no hay sortijas para todos. Sortija es la vueltita que haces de más en la calecita.
O sea, si no decís lo que nosotros queremos que digas, te vas preso. Y uno de los arrepentidos, su abogado está contando directamente que lo torturaron. Quiero aclarar algo más. La ley del arrepentido, que es una ley que trajo Patricia Bullrich en su anterior gestión como ministra de Seguridad de los Estados Unidos, habilita la figura del arrepentido justamente para que aporte indicios, para ir a buscar pruebas que vayan más arriba de él. Entonces, que no caigan los perejiles, que caigan los jefes. Como lógica, te digo que hasta estoy de acuerdo, puede funcionar esa figura bien utilizada. Ahora, acá no se utilizó bien, porque la ley decía dos cosas. Primero, que el arrepentido no es prueba. ¿Por qué? Porque una persona que está acusada, para defenderse, tiene la posibilidad de mentir. Si un arrepentido mentía, tenía obviamente una sanción. Pero lo que diga un arrepentido no es prueba, según la ley que votó el macrismo, y que la votó también casi todo el peronismo, excepto, si no recuerdo mal, el diputado Alberto Ciampini. Todo el resto levantaron la manito porque se comieron la curva del lofer y todo eso. Bueno, dice que es un indicio, no dice que es prueba. Y que tenés un año, el juez y el fiscal, para ir a buscar la prueba que confirme ese indicio. Bueno, acá tomaron a los arrepentidos como prueba. Primer error. Primer error. Primera mala praxis. Y la segunda es que la ley dice que la declaración del arrepentido se tiene que registrar. O sea que se tiene que filmar o grabar. ¿Por qué? Porque una cosa es que quede escrito que un arrepentido dijo algo, pero vos tenés que poder confirmar eso, chequear eso. Y para chequearlo tiene que quedar grabado. ¿Qué hicieron Bonadío y Stornelli? No grabaron nada. Entonces apretaban a los tipos para que dijeran algo, les hacían firmar un papelito y no hay registro de que hayan dicho eso. Y eso fue convalidado por la Cámara Federal, por la Cámara de Casación, por la Corte. No son solo Bonadío y Stornelli, es todo un sistema que los protegió. Y el tema además fue la construcción mediática de lo que decían esos arrepentidos. Como por ejemplo el caso de Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez había sido secretario de Cristina hasta el año 2010. Su caso reapareció hace un par de años porque fue asesinado. Y en estas horas, Carlos Stornelli, el fiscal, que aún sigue siendo fiscal y que se está paseando por todos los medios celebrando que en lugar de estar él preso, la causa que armó va a juicio oral, mencionó el caso de Fabián Gutiérrez. Bueno, vamos a verlo. Entrar en el sistema de imputado colaborador implicaba asumir un riesgo personal muy grande y de hecho lo vivimos con Fabián Gutiérrez. ¿Para usted lo mataron por algo vinculado a esta causa? Para mí sí. ¿Por esta causa? Hay muchos hechos. A ver, es muy potente, tiene mucha fuerza. Es una opinión. Lo que está diciendo, no, entiendo. Personal. Claro, es una opinión personal de un fiscal federal que dice que a un tipo que estaba en una causa que él armó y que declaró en la causa que él armó, lo mataron por lo que iba a declarar en esa causa. Bueno, esta fue la cobertura mediática de cuando declaró Fabián Gutiérrez. Un exsecretario de Cristina aportó más datos sobre los bolsos con dólares que iban al sur. Esto es Clarín. Otra nota, La Nación. Un exsecretario de Cristina relató cómo se movían los bolsos con plata y la complicó más. Bueno, yo tengo la declaración de Fabián Gutiérrez, que ahora el fiscal Stornelli opina libremente, así como libre pensador, que fue asesinado. Mirá vos. Bueno, ¿qué dijo Fabián Gutiérrez en la declaración? Nunca vi el contenido de los bolsos que traían las personas mencionadas. Mi percepción y el comentario de los secretarios era que traían recaudación. Vuelvo a remarcar que esto es una conjetura mía basada también en comentarios que se escuchaban. Conjeturas nunca vio. Más partes de la declaración. Ahí les pasé más. Yo no vi el contenido de esas valijas, pero se comentaba, y también yo lo pensaba, contenían dinero. Se comentaba y yo lo pensaba, pero no lo vio. No lo vio. ¿Qué más declaró? En esa casa yo no vi bóvedas. En esa casa yo no vi bóvedas. Recuerden que decían que Cristina tenía una bóveda y la Nata y Wiñaski incluso reprodujeron la bóveda en su programa de televisión. La hicieron que la bóveda de la Nata abría para adentro. Muy curiosa, pero las bóvedas no abren para adentro. Porque eso te quitaría lugar para guardar guita. Pero bueno, la Nata y Wiñaski eran muy creativos. ¿Y qué más decía?
Eran comentarios, lo que se suponía, pero nunca llegué a ver el contenido de esos bolsos. Firma, ahí ven la firma de Bonadío que homologaba esto. O sea, Fabián Gutiérrez declaró que no vio nada. Declaró que no vio nada. Sin embargo, según los medios dijeron, declaró que vio todo y que la complicó más a Cristina. Y ahora aparece Stornelli diciendo, para mí lo mataron por lo que dijo ahí, que no dijo nada, porque dijo que no vio nada. Y traigo el caso, no solo porque lo mencionó en estas horas y porque teníamos la declaración, sino porque también Lilia Lemoine, que es una persona muy cercana al presidente Milei, también habló de la muerte, o en realidad de que por suerte Stornelli sigue con vida, y lo dijo en estos términos, mirá. ¿Qué pensás? Porque vos no hace tanto que entraste a la política y de repente te encontraste con, con este escenario y con el propio, ¿no? Con el gobierno que está intentando, imagino, combatir esto o no. Combatirlo, pero por sobre todas las cosas, tratar de tener una sociedad normal, donde no tengamos naturalizado que ladrones integren listas de diputados, como es el caso del kirchnerismo, que hasta ahora entraron, de hecho. Tenemos gente que se reía diciendo, sí, me robé 3 bancos, como chiste, ¿no? Como si robar fuera una broma. Lo tenemos tan naturalizado que era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que se habían robado todo el mundo lo sabía. Pero nadie hacía, daba la sensación de que nadie hacía nada, que había una impunidad, que había... ¿Y por qué? Porque andás a ver qué intereses son los que estaban en juego, o están en juego. Y yo diría que tenemos que estar muy contentos de que fiscales como Stornelli estén vivos. Bueno, muchas cosas para decir de esto, pero quiero hacer eje en esto, porque el otro día también Stornelli volvió a decir, a Nisman lo mataron y pensé todos los días en Nisman con esto. Trajo el caso de Fabián Gutiérrez que dice que lo mataron porque las cosas que declaró, y lo que declaró no era lo que dicen que dijo. Y ahora aparece Lilia Lemoine diciendo, gracias a Dios tenemos a Stornelli vivo. Entonces, no solo hay una instalación de que todos los que pensamos distinto que Milei somos un virus a exterminar, tema por el cual ya hemos hablado mucho, es un discurso nazi, que a Milei no le gusta que lo digamos, y de hecho nos ha hecho ya varias denuncias por decir esto que seguiremos diciendo. Decir que los que no piensan como vos son un virus y una bacteria a exterminar es un discurso nazi. Sino que ahora le suman un capítulo que es, no solo esos son a exterminar, sino que además son asesinos. Porque mataron a Nisman, porque mataron a Fabián Gutiérrez, porque, no sé, según en la cabeza de Lilia Lemoine, alguien quiso matar a Stornelli. Stornelli tenía que estar preso. Stornelli tendría que estar preso. Porque era parte de una banda que hacía espionaje ilegal, armaba causas, extorsionaba, y son todos delitos del Código Penal, que él eludió ir a contestar durante 9 meses amparándose en sus fueros como fiscal. Y después la misma cofradía judicial lo hizo zafar de esa causa, que hace poquito tuvo su juicio oral, como el de Cuadernos, que nadie cubrió. Y en ese juicio oral que nadie cubrió, se expuso que está lleno de pruebas que muestran que Stornelli tendría que estar tan en cana como D'Alessio. Ahora, que salgan a decir que el kirchnerismo es asesino, porque lo que están diciendo de eso es una barbaridad. Y es un paso más en la normalización de que hay que eliminar a esos asesinos. Hay que eliminar a ese virus, hay que eliminar esa bacteria. Es muy peligroso que lo hagan. Muy peligroso. Y muy peligroso cómo el sistema de medios y político y judicial normaliza esto y encima miente. Y encima miente. Les decía que hubo un nado sincronizado diciendo que esto va muy lento y que encima es el juicio más grande de la historia. A ver, si es por juicios grandes, la verdad que la megacausa ESMA fue mucho más grande. El tema que era mucha más la cantidad de víctimas. Más de 700 víctimas. Acá supongo que dicen que es el más grande por la cantidad de procesados y acusados que hay. Ahora, para mí, el juicio más grande, si hablamos de corrupción, se mide en términos de guita. Se mide en términos de guita. Y el juicio de la causa Cuadernos no solo es todo este mamarracho que ya les conté, sino que tampoco es la más grande en términos de guita. La causa más grande en términos de guita es la causa por la deuda con el FMI.
son 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares. En donde está Macri, donde está Caputo, donde está Duhovne. Y esa causa, que efectivamente es la más grande, no tiene ningún apuro. A la Corte Suprema no le preocupa que no se avance. Al sistema de medios no le preocupa que la Corte Suprema no diga que le preocupa que no avanza. Esa causa la tiene, repito, la jueza María Eugenia Capuchetti, designada por Mauricio Macri a instancias de Daniel Angelici. A Capuchetti le había ido mal en el concurso, pero entonces fue a visitar varias veces a la CIDE y fue subiendo de piso hasta que llegó a visitar a los capos de la CIDE y ahí maravillosamente fue subiendo de escaloncitos en el concurso hasta quedar en la terna. Y entonces fue designada por Mauricio Macri en el Juzgado Federal número 5 de Comodoro Pi, donde estuvo Yarvide, del cual sí se acuerdan. Y en ese juzgado le tocaron dos casos muy importantes. Uno, el intento de magnifemicidio de Cristina, que ese sí lo resolvió rápido. Separó la parte de la guita que vinculaba a la familia Caputo y al macrismo y lo mandó a juicio oral como si fuera un hecho de inseguridad normal en Barrio Norte. Sin investigar nada, sin investigar los celulares, la guita, nada de eso. Dale, que salga rápido. Y le tocó el caso de la deuda con el FMI. 45.000 millones de dólares. Y ahí no hizo nada. Y ahí no solo no hizo nada Capuchetti, no hace nada el gobierno, que está obligado a hacerlo, porque hay un decreto que establece que la Procuración del Tesoro, que los abogados del Estado tienen que empujar esa causa, y no la empujan. Y también hay una otra causa donde tenían que empujar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios, de Caputo, de Duhovne, de Macri, por habernos endeudado por varias generaciones, y tampoco la mueven. Y ahí sí hay pruebas. Porque mientras se impulsaba la causa, durante el gobierno anterior, la Auditoría General de la Nación le mandó toda la información a la jueza Capuchetti. Y les quiero leer todo lo que hay en esa causa, que sí es la más grande. La Auditoría General de la Nación determinó que para tomar la deuda más grande de nuestra historia, y que no la podemos pagar, no se cumplieron los procedimientos para la toma de deuda con organismos multilaterales. El expediente administrativo para respaldar la deuda con el FMI se hizo a posteriori. Ustedes se dan cuenta de la animalada, ¿no? Tomaron la mayor deuda de la historia sin un expediente y lo acomodaron después. El Banco Central no emitió opinión respecto del impacto de la toma de deuda con el FMI en la balanza de pagos del país, lo cual violó la Ley de Administración Financiera. La deuda con el FMI, todo esto le dice la Auditoría General de la Nación, tuvo un alto impacto negativo en el perfil de vencimientos de deuda, afectando la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública. Escuchen este punto, el acuerdo con el FMI fue firmado por Nicolás Duhovne y por Luis Caputo, por entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, sin que interviniera el Ministerio de Finanzas, que era el que legalmente tenía que hacerlo. O sea que no solo lo hicieron sin expediente, sino que encima lo firmaron dos tipos que no lo podían firmar. La deuda no fue aprobada por el Congreso. Si bien el Poder Ejecutivo tenía delegada la firma de endeudamientos con organismos multilaterales, tampoco hubo decreto de Macri aprobando la operación, que fue ejecutada, como les dije recién, por funcionarios como Caputo que carecían de competencia para ejecutarla. Fue improvisado, no hubo estrategia de gestión de deuda. Hay otro punto de la auditoría que dice que el segundo y tercer desembolso del FMI no se incorporaron al presupuesto, por lo cual no se pudo controlar su ejecución, y que era insostenible. Y además de todo esto, la misma jueza tiene un informe del Banco Central donde le muestra que toda esa guita se fugó. Esa es la causa más grande que hay en el Poder Judicial. Si tienen algún mínimo de honestidad intelectual. No la causa Cuadernos, con todas estas barbaridades que han hecho a lo largo de todo el proceso. La diferencia es que Caputo sigue impune. Y como sigue impune, ahora es ministro de Economía de vuelta y Sturzenegger es ministro de Regulación a favor de sus empresas amigas y de ponernos en peligro a todos de vuelta. Digo ponernos en peligro porque cada cosa que desregule Sturzenegger es un peligro para tu seguridad. Sabelo. Y volvieron a tomar deuda con el mismo FMI. Sin pasar por el Congreso, sin que sepamos la letra chica, sin que sea sostenible, sin saber cómo lo vamos a pagar, todo de vuelta a lo mismo. Más deuda.
Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.